Bienvenidos a Búnker al Aire. ¿Qué tal, chicos? Óscar, Juan Pablo. Hola. Muchachos, yo les vengo a contar sobre hoy día una historia de un lobo. Es la historia de un lobo que cambió prácticamente cómo se concibe el mundo. Que de hecho es interesante creo que muy pocas veces en la historia un animal ha cambiado tan drásticamente nuestra percepción en muchos ámbitos, en muchos sentidos. Esta historia suena un poco fantástica, la verdad. Suena a... No sé si recuerdan, en la primera temporada hablábamos sobre el fantasma y la oscuridad. Sí. Que eran dos leones fantásticamente inteligentes. Pero sí, se hicieron en la vida real. O sea, suena muy a leyenda, pero hay muchas pruebas. ¿Qué se llamaba esa película? Que era... Garras. Esa era buenísima. Bueno, Sí. esas veces me parecía buenísima, la verdad. No la he vuelto a ver, tal vez es una basura y... No, es muy buena película. Yo la he vuelto a ver y es realmente muy buena. Garras. No la has visto nunca. No, me acuerdo que había dicho ese día que quería verla y que me parecía súper interesante, pero honestamente no la he visto. Es buena, buena película. Es muy buena. Hay varios actores reconocidos. Ok. Y bueno, pero ahora les vengo a hablar de un caso no parecido en cuanto a la crueldad que tenían los leones de Tsavo, el fantasma y la oscuridad, pero sí en cuanto a la astucia, a un tipo de animal realmente muy, muy fuera de serie. Y es la historia de un lobo que cambió el mundo. En Nuevo México... Un lobo real. Un lobo real. De verdad. Claro, no era alguien que le decían lobo, digamos, ¿no? Sino realmente era El un comisario lobo. Sí, era un lobo. Como les digo, esta historia sucedió en Nuevo México en 1893. En ese entonces, era una época de grandes cambios en la que el mundo se transformaba rápidamente por el avance, más que todo en Estados Unidos, hacia el oeste. Prácticamente era una tierra llena de oportunidades en ese momento. Y tener un rancho en ese entonces era un negocio enorme, porque a causa de la gran inmigración de personas desde Europa y otras partes del mundo, la necesidad de consumir carne era realmente fuerte. O sea, era muy, muy, muy demandada la carne. Ya. No es de que sea menos que ahora, pero en ese entonces la carne era más escasa. Entonces, si tú tenías carne, obviamente la vendías a muy buen precio y te hacías muy buen dinero. Era muy buen negocio, como les digo. En el viejo oeste, como se le conoce a todo este territorio, habían lugares que eran prácticamente tierras vírgenes, muy grandes, y donde deambulaban lobos salvajes que a su vez cazaban bisontes también. De hecho, era muy común que los lobos cacen bisontes en ese entonces. Era el comportamiento natural del normal. Ah, o sea, ese era el comportamiento de los lobos. Lobos naturalmente, naturalmente era claro. Cazar bisontes. Okay. Y a causa de eso es que se empezó a gestar una especie de guerra entre los colonos norteamericanos que avanzaban hacia cada vez más al oeste y los lobos que vivían ya en esas épocas, en ese lugar. El ser humano avanzaba a través de la naturaleza hacia el lado oeste, y es donde ahí empiezan a tener un encuentro con los lobos, porque obviamente los lobos, como les decía, cazaban bisontes. Entonces, al ver de que habían rebaños de vacas, uno, estaban acorraladas en un solo lugar, y dos, una vaca es por doble partida mucho más fácil de cazar que un bisonte. Uno, por el tamaño, y dos, porque ya las vacas de hecho no tienen ese sentido de supervivencia natural que tienen los bisontes, claro, tan desarrollado. Claro. Entonces, para los lobos era pues un festín. Y obviamente, como les digo, tener rebaño era un rancho, era como era un gran negocio. Entonces esto significaba prácticamente una competencia. De hecho, en ese entonces, a los lobos se los veía como seres malignos, seres diabólicos, asesinos, despiadados, que solo causaban la ruina del hombre y nada más. Claro, siempre han sido retratados, digamos, como los malos, ¿no? En varios cuentos, de hecho, el lobo, cuídate del lobo, la Caperucita Roja, los tres cerditos. El lobo siempre es un ser muy, muy malévolo. Y es como el antagonista, uno de los primeros antagonistas del ser humano, de hecho, ¿no? Exactamente.
Y es interesante porque les digo que hubo un lobo que cambió todo eso, absolutamente todo esto, y es de este lobo del que les vengo a hablar, que apareció en esta época en la que había esta especie de guerra, digamos, ¿no?, entre lobos y humanos y colonos. Y colonos. En ese entonces apareció un lobo que desafiaba a prácticamente cualquier cazador. De hecho, hubieron muchos cazadores que se lanzaron a querer cazar a este lobo, porque era común, obviamente, apareció la necesidad de cazar lobos, entonces aparecieron también cazadores que vendían sus servicios, y entonces estos obviamente recibían una paga cuando cazaban más lobos. Pero había un lobo especial que ningún cazador podía agarrarlo. Era un lobo demasiado inteligente. Este lobo prácticamente, de hecho, muchos seres humanos lo consideraban como con una inteligencia al nivel de un ser humano. Así de inteligente era el lobo. Por eso les digo de que me hace recuerdo a los leones de Tsavo, porque eran también extremadamente inteligentes. Claro. De hecho, tal era la fama de este lobo de que los lugareños le llamaron el rey de los lobos, porque era imparable prácticamente. Muy bien. En ese entonces apareció un cazador llamado Ernest Thompson Seton. Y Seton, que era prácticamente el mejor cazador de su época, era el cazador más intrépido, más experimentado, más paciente, además también más astuto. Lo llamaron a él porque no podían derribar a este lobo, no podían cazarlo, entonces dijeron: busquemos al mejor cazador de todos. Y ahí apareció Seton. Seton al principio pensó de que no tendría problemas en cazar a este lobo, que era un lobo singular, un lobo un poco más inteligente, digamos. Sí, solo un poquito más inteligente, pero nada más. De hecho, Seton era muy orgulloso, se vanagloriaba constantemente de su destreza. Él decía de que sus antepasados escoceses habían acabado con el último lobo de las Islas Británicas, y que él venía de un linaje que acababan con lobos. De cazadores de lobos. Exacto. Pero a su vez Seton era un gran admirador de la naturaleza, era un naturalista, en ese entonces se le llamaba así. Él estudiaba la naturaleza, le encantaba investigar, retratar, dibujar lo que encontraba, tener muchas notas. Mientras él cazaba, hacía muchas notas sobre sus descubrimientos naturales, digamos. Y a la vez también era un artista y le gustaba pintar la fauna, la naturaleza, los paisajes y demás. Este Seton era todo un personaje, era realmente alguien muy interesante. Pero en este momento lo que afloraba era solo su faceta como cazador de lobos. En esta su personalidad, la personalidad de Seton, empezaban a ser un creciente dilema entre su tendencia romántica de tener una comunión con la naturaleza, con largas caminatas que él tenía así en silencio total, a veces cazando, a veces sin cazar, solo porque a él le gustaba salir en medio de la naturaleza. Y él le encantaba ver, como les digo, admirar la vida como tal. De hecho, él consideraba que toda vida era vida sagrada. Pero también, por otro lado, como contraparte en su personalidad, él era muy práctico para cazar a los lobos, y de hecho había sido muy educado, como les digo, sus antepasados mismos lo educaron para que case lobos. Entonces había cierta educado dicotomía. En ese sentido. Yo pensé que era como, no sé, como que tenía un ritual, digamos, para cazar a los lobos. ¿Qué te puedo decir? Como respetando a la vez su vida, tu caso. Claro. Creo que los indígenas hacen esto, ¿no? De que cuando matan a un animal agradecen por su vida, porque exacto, lo hacen por necesidad, no por maldad, digamos, ¿no? Él era interesante, como te digo, porque él tenía estos dos lados en sí, se sentía confrontado en estos dos lados. Por un lado, admirar la naturaleza, y por otro lado, ver a los lobos como asesinos despiadados de los que él tenía que liberar a la gente. Y había esa guerra interna en él. Entonces, obviamente cuando lo contrataron, llegó a estas tierras donde estaba el lobo rey, donde los ganaderos y los agricultores le ofrecieron obviamente una recompensa muy grande si es de que lograba matar este lobo, que ya empezaba a ser legendario el lobo, porque como les digo, realmente no había forma de encontrarlo, de agarrarlo, de cazarlo.
Y bueno, pues Seton se puso en marcha, ¿no? Seton, de hecho, como decía Oscar, no sospechaba que el lobo al que se iba a enfrentar era tan excepcionalmente inteligente, tan fantásticamente impresionante el lobo. El pavor, de hecho, que inspiraba a este lobo se había extendido a todos los ranchos de alrededor, y la recompensa por atraparlo había subido a $1,000 de ese momento. Imagínense, o sea, $1,000 era como en ese momento, no sé, más o menos a la inflación unos $80,000. Claro, directamente hacerte rico, ¿no? Sí, por solo matar un lobo. Entonces, obviamente, con esa motivación más, Seton empezó primero probando el método del envenenamiento, que era el que más se lo usaba. Entonces ponía envenenar a los lobos. Envenenar a los lobos, exacto. Él tomaba un trozo de carne y le ponía estignina, que es un veneno que causa espasmos y de hecho te causa una muerte lenta y dolorosa. Uy. Pero era el veneno más efectivo que él tenía, y entonces le puso eso en la carne, teniendo mucho cuidado de que no deje él su olor en la carne, porque él decía, los lobos se dan cuenta cuando alguien ha manipulado. Entonces tenemos que, cuando una persona manipuló eso, entonces hay que tener mucho cuidado de no dejar el olor. Lo hizo así, usaba guantes todo el tiempo para poner el veneno, y al final se subió a su caballo y desde su caballo lanzaba lo más lejos posible las carnes para que no hayan tampoco rastros de, como le digo, olor de él. Claro, para que no lo sigan, ¿no? Exacto, ajá. Y ya, supuestamente él confiaba en su plan porque siempre le había dado resultado y demás, y él prácticamente estaba esperando sus $1,000 de recompensa, pero se dio cuenta de que el lobo no estaba cayendo tan pronto. O sea, el tiempo en el que él esperaba que el lobo se acerque a la comida se extendía cada vez más. Ahí es donde vio algunas de sus huellas, porque el lobo no se acercaba, no terminaba de acercarse a la carne, y vio algunas de las huellas, y estas huellas eran de 13 centímetros, o sea, más o menos el lobo pesaba 70 kilogramos. Era muy, muy grande para su tamaño, para el tamaño promedio de un lobo. Era un huargo directamente. Más o menos. Y ahí es donde se dio cuenta de que el lobo había recogido parte de estos cebos, o sea, con mucho cuidado los agarró, los pedazos de carne, los juntó, le hizo sus heces encima de la carne y los enterró. Y prácticamente delante de él, porque él estaba lejos viendo, obviamente vigilando las heces, claro, las carnes. Ajá. Y prácticamente delante de él. De hecho, él dice, Seton contaba de que el lobo era como si el lobo sabía que él lo estaba viendo, y era una forma de burlarse de él. Y era muy, muy impresionante, de hecho, todo lo que había hecho, ¿no? Esto a lo largo de más o menos 3 días, desde que lanzó la carne hasta que el lobo terminó de enterrarlo. Seton, de hecho, se sintió como una especie de humillación, más o menos, que se hubieran burlado. Como una versión en la vida real de Bugs Bunny y Elmer Gruñón. Más o menos. No lo había visto así, pero mira que se acerca bastante. Bueno, luego Seton había venido como el cazador que había llegado. Empezó a desesperarse porque el tiempo que obviamente le había ofrecido para cazar al lobo ya se estaba consumiendo. Su plazo, y con eso toda su reputación, la reputación que él tenía cada vez el linaje de la familia. Exactamente, cada vez hacía más, pendía más de menos hilos, por así decirlo. Claro. A la vez de que también en ese tiempo él cada vez se iba enamorando cada vez más de las praderas, de la naturaleza del lugar, y paralelo, como les decía, a la casa del lobo, él también hacía sus estudios sobre la naturaleza. Era un personaje muy interesante, como les dije, Seton. Eran como 2 personas en uno solo, ¿no? El amante de la naturaleza y el cazador de animales al mismo tiempo. Seton vio la inmensidad de estas tierras y empezó a percibir de que, de hecho, la naturaleza salvaje estaba empezando a ser amenazada por el avance del ser humano, por el avance hacia esas tierras.
se dio cuenta de que todas las praderas y todos esos lugares en los que él iba, prácticamente era el primer ser humano blanco fuera de los indígenas nativos que pisaba esos lugares. Claro. Y ahí es donde empezó a darse cuenta que tampoco ya había búfalos. La gente había empezado a cazar a los búfalos, claro. y 4 o 5 años antes ya el número de búfalos empezó a decaer tremendamente en todo ese territorio. Y entonces ahí él se empezó a pensar, si no hay búfalos es natural de que los lobos cada vez ataquen más a las vacas. Es claro. Lo más natural del mundo. Claro. Y ahí es donde empezó a pensar un poco más en torno, o sea, dejar de ver un poco a los lobos como el enemigo, como claro, tan diabólicamente malos, tan enemigos. Y él dijo, nosotros les hemos empezado a quitar su comida, su alimento, y es por eso que los lobos también están recurriendo a quitarnos a nosotros, claro, el nuestro. No son tan malignos como podría pensarse. Y bueno, el lobo, el rey lobo iba avanzando cada vez más y mataba más vacas y más vacas. De hecho, el rey lobo tenía su manada, los lobos se manejan por manadas. Tenía una manada entera que lo seguían a él porque él era el macho alfa. Claro. Y se calculaba que más o menos mataban una vaca por día, la manada de los rey lobo. O sea, los estaba llevando montón, a la ruina. Claro. Realmente los llevaba a la una ruina. vaca por día era una locura. Sí. Oh, las vacas no se han extinto, digo. Claro, porque son no controladas, sino claro, es ganado. A lo que yo me voy es que creo que si comparas la cacería de los lobos comparada a la cacería que hacen los humanos de los búfalos casi han arrasado con los búfalos. Ah, sí. Con la población de búfalos los han llevado al borde de la extinción. Claro. De hecho, ahora solo viven en reservas, nada más. Cuando antes era todo el territorio norteamericano pobladísimo. Lleno de... Sí. Bueno, la cosa es que Seton dijo, tengo que agarrar a este lobo. Y entonces empezó a idear una trampa de doble acero. De hecho, algunos le adjudican el invento de la trampa de doble acero como tal a Seton. Pero Seton dice, que se cierra como dientes. Exacto. Como trampa de oso. Como trampa de oso. Y decían que Seton se le inventó. O sea, ya existía ese tipo de trampa, pero él la mejoró, digamos. Ya. Sí, y esa mejora es gracias a la necesidad de cazar al rey lobo. Claro. Entonces, estas eran unas trampas tan bien diseñadas que eran capaces de atrapar y retener al lobo, pero no lo mataban. Solo lo herían lo suficiente como para que tú puedas seguir después el rastro de sangre. Claro, y ellos tampoco podían correr. Hasta llegar, claro, y no tampoco podían correr. Entonces, Seton se dedicó a enterrar cuidadosamente 12 de estas trampas de los cazalobos. Y obviamente sin dejar huellas ni olor humano, como antes ya les expliqué por qué. Y bueno, Seton veía al rey lobo como prácticamente como les decía, un salvaje asesino. Seguía como mentalizándose en eso, ¿no? Para él mismo motivarse a cazar al lobo. Claro, que no le dé pena. Exactamente. De hecho, él decía, yo no lo veo como los otros animales. Porque por culpa del lobo, el hombre está sufriendo mucho. Y de este lobo, que es el lobo más excepcional de todos. Claro. Y hasta ese momento Seton se dio cuenta de que tenía que dejar sus pensamientos tradicionales de los lobos como tal, al verse enfrentado a un lobo tan diferente. Una vez de que dejó las trampas, esperó un par de días y luego Seton salió a comprobar las trampas y vio que el rastro del rey lobo, sí había pasado por ahí. Pero el lobo había visto toditas las trampas, pese a que las enterró muy bien, ha visto todas las trampas. Y en lugar de caer en las trampas, lo que hizo fue tirarles tierra encima o ramas para que se activen y así las anulaba. Y las 12 trampas que puso estaban las 12 anuladas. Y otra vez Seton se sintió sorprendido y abatido y humillado. Claro. Y de hecho Seton cuenta incluso que tenía sueños en los que veía un lobo riéndose de él. Lo estaba traumando. Esto del lobo, claro, lo estaba ya enloqueciendo Seton, porque él decía, es muy fácil cazar lobos, pero este lobo se hace la burla de mí. No solo no puedo cazarlo, sino que en mis narices, claro, hace de todo. Y bueno, como les decía, se volvió a sentir humillado.
pasaron los meses y llegó el invierno, y entonces Seton seguía probando más y más sistemas, y el dichoso lobo nunca caía en la trampa. Y la manada de los lobos seguía matando reses por todo lado, y mientras que Seton seguía dejando sus dos estrategias más éxito le habían dado antes, que eran la carne envenenada y las trampas, y se repetía una y otra vez. La carne era enterrada y las trampas eran activadas. Así ni bien él las dejaba. Y bueno, aquí es donde acabo en la primera parte. Esta es la primera parte. Del siguiente capítulo les comento ya todo el desenlace. Pero es realmente fascinante la historia de este lobo. Es muy lindo. Sí, se ve eso, pues, o sea, qué loco. Me parece de esas cosas que son como muy raras, ¿ves? Como lo de la guerra de los conejos, ¿era, no ve? De Napoleón. Sí, el ataque, digamos. El ataque de los eso, de las liebres. Después había otro igual que era similar a esto, una guerra con animales o algo así, no me acuerdo cómo era. Y esto me parece súper raro, que casi inconcebible que haya pasado, y me parece divertido, me parece genial. Y también me hace pensar un cacho, como dices, que era tan grande el lobo, tan inteligente, que tal vez era como una otra especie de animal, digamos, no lobo, digamos, como tal. Tal vez, de hecho, existen, yo no sabía, pero realmente existen los lobos huargos. Claro, eso me iba. Que son mucho más grandes que un lobo normal. Uh-huh. Y bueno, tal vez uno de esos por ahí pasó a ser muy inteligente. Son parte del folclore, ¿no? De estas bestias fantásticas, como decía el Oscar, de animales casi, ¿qué se llama? Mitológicos, ¿no? De esa onda, los huargos. Casi. Este lobo ronda lo mitológico. Sí, de hecho. Súper interesante. Sí, bueno. es bonito y todo, y espérense a la segunda parte, que ya es todo el desenlace, como les digo. Sí, ya viene. Es como para una película, realmente. Es muy lindo. Lo es. Bueno, pues, señoras y señores, yo vengo a cumplir lo prometido. Les había dicho que íbamos a hablar de vampiros, continuando con el tema del vampiro de Highgate. Voy a aprovechar este momento del programa para recordarles que escuchen los programas anteriores. Están en YouTube, a todos los antiguos igual. Como se darán cuenta, hacemos referencias a programas anteriores, y así van a tener contexto y lo vamos a pasar bien y vamos a ser amigos. Igual aprovechar para decir que se suscriban, igual para que no se pierdan a veces pasa de que hacemos una primera parte de un programa y como es muy largo nos vamos a una segunda parte de otro programa. Entonces igual suscríbanse para que cuando ya tengamos la segunda parte igual les notifiquen y no se pierdan el tema. Exacto, lo de suscribirse es hacerlo una vez, es completamente gratuito y nada, ¿no? O sea, le dan a la campanita, suscribirse, y ya con eso les va a avisar cada vez que hay un capítulo nuevo, que son todos los martes y los viernes, pero obviamente les va a avisar la hora en concreto. Y lo del like, sí, denle un like si es que les gusta, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de un libro. Yo les había contado la anterior semana. Sí, el último capítulo sobre el vampiro de Highgate, y les dije que encontré ese tema investigando sobre un libro que yo no sé si existirá o no, porque la verdad es que no hay casi nada de información de este libro. Lo he buscado en inglés, no he podido encontrarlo en inglés, porque tampoco sé su título en inglés realmente. Lo he buscado como he podido, igual por las palabras en latín que tengo, pero solo encuentro referencias en castellano. Entonces tal vez el tema de hoy sean patrañas, así les voy a ser bien claro, ¿ya? Y les voy a decir por qué. Si bien suena bastante... a mí personalmente me suena patrañas. Quiero que ustedes me den la opinión. Por ahí más Raúl, digamos, porque Oscar creo que alguna vez le conté otro. El contexto que les voy a decir después. Y por qué a mí me hace pensar que son patrañas, ¿ok? Pues bien, vamos. Este es un libro que se llama El Cantar de los Vampiros, ¿ya? Algunos lo llaman El Evangelio del Vampiro también. Y aparentemente es un libro muy antiguo que está escrito en lenguaje vampiro. No tengo idea qué será un lenguaje vampiro. Primera vez que escucho sobre eso. Igual, que supuestamente tienes que tener la clave para descifrarlo y qué sé yo, y que aparte de eso puedes encontrarlo en inglés. En latín, en inglés. Puedes encontrarlo en latín, ¿no? O sea, eso sería como que esas dos opciones son las evidencias, vamos a decir, de que estás encontrando el libro original. Ya, por lo demás, puedes encontrar el libro, está en YouTube en teoría,
pero está ya leído, digamos, ¿no? Tú puedes encontrar así un video de 1 hora y más, creo, donde un tipo está leyendo el libro y lo lee en español, lo lee en español principalmente, no he visto en inglés, como les decía. Según lo que he estado investigando, puedes encontrar el libro en inglés, en PDF, en internet y qué sé yo no lo he encontrado, pero igual ya te dicen de por sí que está difícil que encuentres el libro original porque hay mucho plagio, digamos. Claro, muchas copias, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, me hace dudar ya de por sí eso, ¿no? O sea, si es como un unicornio, digamos, ¿no ve? Si yo te digo un unicornio existe, pero está difícil que lo encuentres, entonces puedes asumir básicamente que no existe tampoco. Ajá, ¿no ves? Sí. Algo así. Entonces algo así con este libro, es muy difícil de encontrarlo y bueno. Según quienes dicen haberlo leído, todos recomiendan no leerlo. Está al nivel del Necronomicon, digamos, como el libro maldito, que si lo lees te vuelves loco o te puede transportar a otra dimensión. Algunos lo califican del libro, otros lo califican de grimorio. Un grimorio es un libro de hechizos, ¿no? Donde aprendes brujería y todo eso. Todavía tengo pendientes temas en el que vamos a hablar de magia, y he hablado antes de la magia de las palabras. Básicamente Básicamente un grimorio sería un libro en el cual te aprendes conjuros que pues te van a ayudar a hacer magia, no te van a enseñar a hacer magia. Estos libros de los brujos, de donde leen los conjuros para hacer brujería, magia negra y demás, son grimorios. Y el Cantar de los Vampiros califica como eso. Yo no sé hasta qué punto por la descripción del libro como tal. Vamos a comenzar entonces, les voy diciendo, ¿no? Tiene un capítulo, por lo que he leído, que se titula Domus et Genus Noctabundus, ¿ya? Que básicamente se traduce como casa y clan de los caminantes nocturnos, ¿ya? Esta aparentemente es una de las razas, los Noctabundus, es una de las razas de vampiros, como que existen distintos tipos de vampiros según esto. ¿Noctabundus? Sí. Noctuabundus, exacto. Ajá. Sí, que son caminantes nocturnos. Aparentemente, según por los artículos y los videos que he visto, al que podrías calificar de un vampiro noctuabundo sería Drácula. Y básicamente varios de los vampiros que conocemos de las películas y demás, ¿no? Estos vampiros que caminan en la noche, que son conocidos de hecho porque en algún punto se entremezclan con la sociedad y son salvajes y todo, típico vampiro, ¿ya? Entonces estos vampiros noctuabundos suelen vivir en cementerios, en iglesias, lugares así. Es igual como habíamos hablado también en el programa anterior del vampiro de Highgate, que seguramente era un noctuabundo también. Suelen necesitar de la tierra natal. Ya esto, si ven la película Nosferatu, súper antigua, se ve ahí como, creo que también en Vampiro de Bram Stoker, espectacular película, se ve como el vampiro, digamos en este caso Drácula o Nosferatu, que en realidad está inspirado en Drácula de Bram Stoker, hace trasladar su tumba desde este país lejano de Europa hasta Estados Unidos en una tumba que contiene la tierra del lugar donde él ha nacido, digamos, ¿no? De la ciudad, del país. Y ahí él está descansando el vampiro porque esto le ayuda a como que regenerar sus energías y esas cosas. Esto también se menciona interesantemente. Hay un caso de vampirismo, o sea, como los casos reales de vampiros. Uno de esos es, por ejemplo, el que les decía del vampiro de Highgate. Y existen otros más, por ejemplo hay uno del partisano de Medveja, supongo que se pronuncia así, Arnold Paole, que era un militar que, según cuentan los informes y lo que dice la gente, ¿no? Son muchos rumores, que fue atacado por un vampiro, pero el tipo se salvó de convertirse en un vampiro comiendo la tierra de la tumba del bicho. ¿Del vampiro? Ajá, del vampiro, que se tiraron tal y supuestamente eso lo salvó de ser vampiro, pero que después cuando muere Arnold Paole, Paole, no sé cómo será, se vuelve vampiro y empieza a acechar a la gente. De hecho es bien importante este caso porque esto es Europa del Este en el siglo XVIII aproximadamente, que da lugar a toda el frenesí de la gente por el vampirismo. Ya desde ahí comienza como que los vampiros existen y se hace todo un drama. O sea, él puso de moda el tema. De alguna forma sí. No es el primer vampiro registrado, entre comillas. Existen otros casos también anteriores. Pero son interesantes esos casos porque
No interesantes, son extraños porque son más como de personas ultra violentas, más que de vampiro como lo conocemos, de que se alimenta de sangre y de todas esas cosas. Porque eso de chupar sangre, yo escuché aquí en las culturas precolombinas hay una figura así, ya. que le llamaban el hombre mosquito. Que es alguien que te... O sea, le decían así porque te chupaba la sangre. Y eso es técnicamente un vampiro. Claro. Es interesante. Yo igual una vez, cuando estaba medio traumadito con esto de los vampiros, y les voy a contar después porque estaba viendo, no buscándolo, pero simplemente estaba revisando, creo que para una tarea en colegio, este libro Bolivia Mágica, y ahí había unas pinturas rupestres que creo que están en Sucre o algo así, y en el cual se veía un montón de personitas alrededor de lo que parece un murciélago gigante. Y dice así, un montón de personas alrededor de un murciélago. Eso nomás dice. Pero el murciélago es como que del tamaño de 2 personas juntas, digamos. En la relación de la pintura, ¿no? Claro. Pero yo dije, por Dios, es un vampiro. Bueno, eso, ¿no? O sea, podría ser. Sí. Como hemos mencionado antes, es posible que hayan existido. De hecho, más adelante les voy a hablar del caso científico, digamos, por el cual sí puede existir un vampiro hasta cierto punto. Y eso. Pues bien, Drácula, como hemos dicho, muchos de estos vampiros son el tipo Noctuabundus, que necesitan de la tierra natal, que se alimentan de sangre y todo esto, ¿no? Aparentemente Drácula, al contrario de lo que yo pensaba, vendría a ser un vampiro de una categoría menor. Como que según lo que dice el Cantar de los Vampiros, los vampiros de mayor categoría son los que los instruyen a estos otros vampiros de este tipo Noctuabundus. Sarnas. Para que se entrenen, pues reduzcan su necesidad de su sed de sangre de alguna forma, y el que les afecte los rayos del sol, todo esto, ¿no? Supuestamente pueden recibir entrenamiento de esos vampiros de más categoría. Está difícil, pero en teoría se puede hacer. Y esos vampiros de más categoría, en teoría, soportan los rayos del sol. En teoría soportan los rayos del sol y no tienen sed de sangre porque han llegado a controlarse, y ni les va ni les viene la raza humana, o sea, prefieren mantenerse en las sombras, ¿no? Entonces, y de eso habla también supuestamente el libro, ¿no? Que dice que... O sea, ya no son vampiros. Apenas... Sí, no sé. Sí, ya no son vampiros. Supuestamente estos vampiros Noctuabundus son peligrosos para la existencia justamente de los vampiros, dice. ¿Ya? Y que por ese sentido tienen que ser cazados por otros vampiros, usualmente que se encargan de darles cacería. Estos son los que se llaman, dice que son vampiros que pertenecen al clan de los Natus Cainum, o hijos de Caín, dice. No dice nada más, dice, no, el Cantar de los Vampiros no da definiciones precisas sobre este tipo de vampiros, pero son los que son encargados de rastrear, perseguir y matar a los Noctuabundus, pero no pueden valerse por sí mismos y educar a los que manifiesten algún tipo de inteligencia. O sea, si es un Noctuabundus medio lelo, digamos, medio sonso, que no pueda mejorar esta condición de ser violento, le van a dar matarile, digamos, ¿no? Después, como les digo, apenas se convierte una persona en vampiro, o una persona, digamos, se convierte en vampiro, se comienza a comportar como un ghoul, ya eso dice acá, como un ghoul o un grobnik. Ghoul, sí lo había escuchado alguna vez ese término, que es básicamente una persona, un necrófago, ¿no? Que saquea tumbas y come la carne de los muertos. Ghoul, ¿ya? Se escribe ghoul. Sí, G-H-O-U-L. En Warcraft hay los ghouls. Vienes, bichos. Seguramente, es de alguna forma conocido. Creo que también viene del folclore de Bram Stoker, porque ahí el Renfield, creo que se llama el tipo al que Drácula no lo convierte en vampiro, sino en su sirviente. Eso básicamente es un ghoul. Este ghoul se alimenta de eso, de moscas, de insectos, de carne humana, y carne humana muerta, y está así medio zombie, ¿no? Y bueno, esos son, según esto es la característica de los primeros vampiros cuando se los acaba de convertir. Ahí es que necesitan de tener tal vez un entrenamiento, ¿no? Porque si no, también si se pasan de guasos y empiezan a llamar mucho la atención, los van a matar. Bien, después otro capítulo se titula Mors Principium Est, la muerte es el principio. Ya, y habla justamente de esa parte, de que estos vampiros
más viejos no se mezclan con la sociedad humana, que se lo dejan a los vampiros por ahí, que ya están recibiendo algo de instrucción y son jóvenes todavía, que pueden mezclarse en los asuntos humanos y eso. Y no hay mucho más. Supuestamente igual dice que el caso de Jack el Destripador en Inglaterra hace mucho tiempo se debió a este caso de los vampiros que son primeramente convertidos recientemente, mejor dicho, que sufren de una cosa que se llama sanguis tremereides, o que se llama descendientes de la sangre, y que padecen una especie de locura, no tanto por beber sangre, sino simplemente por matar. No, entonces esa parte sí de la violencia que se le atribuye a los vampiros, sí podríamos decirla de los otros dos casos que les dije, que son muy antiguos y que solo hablan de una violencia desenfrenada, de un tipo que atacaba en la noche. A ver si lo encuentro acá. Se llama Jure Grando, el vampiro de Kringa. Es uno de los primeros casos de vampiros, entre comillas, que se han registrado. Pero como les digo, se trataba de un tipo que aparentemente como que se vuelve loco en 1656 y aterra a todo un pueblo durante 16 años, apareciéndose en las ventanas y violando mujeres, matando gente. Entonces más violencia que otra cosa. Más pero como bueno, un psicópata, un asesino. algo así, sí. Pues bien, después tenemos el capítulo Nox Nunc Est, que se podría traducir como La noche es ahora, y se refiere a la parte en la cual estos vampiros de mayor jerarquía, que pasan de su etapa de bestiae, que se llama, son vampiros que solamente son instintivos, ¿ya? De hecho dice que cuando hacen cacería los vampiros para consumir sangre, no actúan lógicamente, sino que es más como un desenfreno, digamos, ¿no? Como si estuvieras muriendo de hambre, ¿no? Algo así. Eso, digamos, ese acto lo llaman ultio sanguinus cujus, venganza de la sangre, ¿ya? Ahora, un vampiro, si recibiendo entrenamiento, otra vez por instinto propio, porque es muy capo, no sé, puede... ¿Cómo qué? Como el lobo. Puede autoentrenarse, digamos, para contener esa sed de sangre que claro, pueda tener. Y si logra esto, entonces va a pasar a ser un vampiro de mayor jerarquía, porque va a suprimir esos instintos. Y llegan a alcanzar una jerarquía que se llama subumbra sumus, que se llama bajo las sombras existimos, que es este tipo de vampiros ya poderosos que... No, los vampiros que ya no son vampiros. Los vampiros que no son vampiros, exactamente, ¿no? Por otro lado tenemos otro capítulo que se llama Sanguis Malus, que habla de cómo los vampiros realmente no deberían alimentarse de la sangre de los inocentes, ni de los recién nacidos, porque es dañina para ellos y para su desarrollo. Me parece contrario a todo lo que hemos escuchado sobre vampiros, claro, esa parte en realidad. Pero bueno, habla de esa parte en realidad. También habla de que hay algunos vampiros que sí pueden alimentarse de estas sanguis malus, que son los que les llama dampiros, ampiros, que son los hijos de una mujer mortal y un vampiro. Ya, esto por lo que dice, existen varias historias de relaciones entre vampiros y humanos, como el caso de Fearliath Mor, ya, el vampiro que se enamoró de una mujer mortal. Nunca en mi vida lo había escuchado, la verdad. Yo tampoco. Y buscando casos de vampiros reales tampoco lo he encontrado. O sea, eso es Crepúsculo. Básicamente. Muy interesante este libro, o sea, muy completo. Realmente es interesante. Sí, es que tiene más capítulos también. ¿Qué? Si es que existe el libro. Si es que existe el libro. O sea, si no existe, es un buen fake news. Es porque sí es bastante extenso el artículo, las personas que hablan, que por lo que he encontrado, igual me parece que todos se basan en este artículo. En este artículo principal que yo he encontrado también. Justamente como les digo, no lo encontré en inglés, no lo encontré en italiano, ni en latín, que son los dos únicos idiomas que hablo más o menos. En latín obviamente no. ¿No hablas español? No, al pedo hablo español, por eso me trago. Y no, de hecho solo lo encontré en español. Por eso es como que porque si es un libro tan loco, vos buscas sobre el... ¿Qué estábamos diciendo al principio? La Biblia satánica. ¿El Necronomicon? El Necronomicon.
tú buscas sobre eso y lo encuentras en cualquier idioma, es altamente conocido, ¿no? Y hay muchas cosas que se hablan sobre esto, que es un invento de Lovecraft, que fue un libro muy antiguo encontrado, hay miles de cosas que se hablan, pero de este no. Bueno, tiene otro título más, otro capítulo que se llama No invoces expellere non possis, espero estarlo pronunciando bien, que supuestamente se llama No invoques lo que no puedas rechazar. Esto hace referencia a los peligros de invocar a las Mater Arcanum, que son las madres de los secretos. Supuestamente son las vampiresas más antiguas del mundo. Según este capítulo, son en realidad las vampiresas, las mujeres son las que tienen más poder en la jerarquía de los vampiros. Ah, sí, ¿ya? Son un matriarcado. Exactamente. Ya que los vampiros varones en realidad son los peones. Sí, son abejas, los peones, digamos. Son más para pintear o algo como así. Abejas. Ajá. Acá habla algunos nombres. Dice Aisha, Candisha, Alokua, Ardat Lili. Suena a nombre de Argat Diliat. ¿Nombre de qué? De rapera. Empusa, Lamashtu y Lilith, la madre de los vampiros. Eso es importante para la otra parte que les voy a contar. Todas ellas han perdido la voluntad de manifestarse en el mundo, aunque pueden ser invocadas por un vampiro nigromante con todos los riesgos que ello conlleva. Entonces son supuestamente vampiresas muy poderosas. Por eso dice que esta regla de este capítulo del Cantar de los Vampiros dice: no hagas eso, no es buena idea, ¿no? Nadie quiere invocar estos espíritus, ¿no? Habla otro del Arcanum Arcanicium, el secreto de los secretos, en el que habla justamente de algunas como reglas que tienen los vampiros. Por ejemplo, lo que atrae el anochecer es incierto, dice. Eso es una de las advertencias que va lanzando continuamente. Otra cosa que habla también, dice que lo que les había dicho, ¿no? Que durante los primeros días sí son susceptibles los vampiros a temas de la luz del sol, los crucifijos, espejos, el ajo, pero esto pueden entrenarlo para que, como dicen los que dejen de ser vampiros. Entre sus reglas igualmente manda otras que me parecen muy interesantes, la verdad, me parecen reglas de vida, que dice Omne ignotum pro magnifico est, o sea, cada cosa desconocida es espléndida. Pero también dice frontis nulla fides, no confíes en las apariencias. Ciencia est potentia, que dice el conocimiento es poder. Y dice exercitato artem parat, el ejercicio genera destreza, ¿no? Entonces habla mucho de conocer, de practicar y de animarte a conocer lo desconocido, pero con recato, digamos, ¿no? Con respeto. Con respeto, exacto. Y finalmente dice sanguin vitam est, la sangre es la vida, ¿no? Que es lo que es obvio. Quede claro porque hablamos de vampiros. Ahora, la otra parte. Existe un juego que me acuerdo cuando hablamos una vez con el Queso cuando estábamos en colegio todavía. Queso es un amigo en común. Es un bruto, sí. Saludos para el Quesito. Yo jugaba mucho Vampiro la Mascarada. Es un juego de rol, ya con daditos y esa onda. Sí, súper chalo para nerds. El punto es que en Vampiro la Mascarada, supuestamente una de los decires por ahí dentro de Vampiro la Mascarada es que, y eso le decía al Queso, que supuestamente cuando yo estaba traumadísimo con los vampiros, decía, supuestamente los vampiros han creado este juego para que la gente diga, los vampiros no existen. Te ubicas como ocultar la verdad a simple vista, digamos. Claro. Y bueno, resulta, este juego ha sido creado por White Wolf, se los había mencionado también en la anterior charla. Y White Wolf supuestamente se inspira en los libros de Drácula de Bram Stoker y en los libros de Anne Rice, quiero decir Anne Rice. Entrevista con el vampiro, el Estate el vampiro, La reina de los condenados. Se inspira en todo esto para crear el juego. Nota aparte, Crepúsculo está inspirado en el juego. ¿Sí? Sí, la tipita, no creo que se llama. Ella jugaba mucho este Vampiro la Mascarada y de ahí crea su historia. Bella. Creo que es Bella o Bella. No. La autora no sé qué se llama, no se llama Bella. La autora. Sí. Y curiosamente, más curiosamente todavía, 50 sombras de Grey está inspirado en Crepúsculo. Sí. Es un fanfiction de Crepúsculo. Sí. Eso, ¿en serio? Sí. Cosas. Era que lo metan con curiosidades. Pero bueno, el punto es de que en este Vampiro la Mascarada tiene su historia creada por White Wolf, en la cual Caín, después de haber matado a Abel, es condenado por Dios con una marca que lo hace inmortal y lo destierra del Edén.
y lo manda a vagar por el resto del mundo, que en esta historia se llama la tierra de Nod. Caín está vagando por ahí y se encuentra con la primer mujer de la historia, que es Lilith. Claro. Lilith, como está vagando en esta tierra, que es una tierra oscura, yerma, como un bosque abandonado prácticamente, ha aprendido a despertarse, entre comillas, esto es hacer magia para poder sobrevivir en el bosque, porque no la han matado, simplemente la tipa está ahí. Entonces está ahí y se encuentra con Caín, y Caín está muriendo, así está hecho pelota, pues un changuito, digamos, ¿no? Que está condenado a ser inmortal. Lo encuentra y le da pena y lo acoge. En eso se terminan enamorando los dos. Y Caín le dice: enséñame, si vos me enseñas los poderes que vos tienes, yo voy a poder valerme por mí mismo y no vas a tener que mantenerme, digamos, ¿no? Como si fuera un pelele. Entonces Lilith le dice: no, porque vos estás maldito por Dios, no sé qué es lo que te haría esos poderes. Y Caín le ruega, el punto es de que sucede al final. Y le da a beber de su sangre, Lilith, que en parte contienen como sus poderes mágicos, hace un rito. Acá entra eso de Lilith, la madre de todos los vampiros, ¿no? Eso me parece interesante por sí, como paralelismo con el libro. Y el Cainum Notus, no sé qué era, los hijos de Caín, también con esto, porque supuestamente según Vampiro la Mascarada, Caín es el primer vampiro. Y sí, supuestamente todo lo que sacan esto se llama, pueden buscarlos bien, es chalito el libro, se llama el libro de Nod, y que cuenta toda esta historia en forma de poesía, es súper lindo. Y ahí cuenta cómo Caín en realidad, eso me parece una visión interesante, porque dice: yo no maté a mi hermano por maldad, sino que Dios nos exigía que matemos lo que más queríamos. Abel mató a su oveja, la más gorda, la que más esfuerzo le había puesto, y Caín, al ser agricultor, ofrecía, digamos, su más reluciente tomate, no sé, y a Dios no le agradaba y esto lo dice en la Biblia, que a Dios no le resultaba asquito, digamos, ¿no? Claro. La comida vegetariana. Entonces no Caín termina diciendo así como que, y de paso sobre eso Adán lo reta, le dice así como que: ¿qué estás haciendo, viejo? Si tienes que darle a Dios lo que vos más quieres, y lo que yo más amo en el mundo es mi hermano. Entonces lo sacrifica a su hermano, y ahí Dios lo castiga por eso. Y qué vuelta de hoja, ¿no? Más alucinante. Es loco, porque ahí dice así como que Caín llora sangre por primera vez por así, yo no he hecho nada malo, he hecho lo que se me ha pedido, así, además yo no quería hacer esto, sufre terriblemente. El punto es que después, cuando Lilith lo encuentra y le pasa sus poderes a fuerza, supuestamente Caín entra en un sueño y empieza a ser visitado por los arcángeles, que le dicen: mira, Caín, estás maldito y has hecho una cosa súper terrible, pero Dios, que es tan grandioso, te va a dar una última oportunidad, o sea, arrepentite de tus pecados y y vas a poder todavía acceder al cielo, le dice, porque por ahora estás maldito. El otro le dice: yo no he hecho nada malo. Es súper arrogante, maldito, orgulloso. Sí, así que yo no voy a pedir perdón en nada, ¿sí, no ve? Y le dicen: eres orgulloso, no sé qué, y por eso no vas a poder caminar a la luz del sol. ¿No? Y el sol, cada vez que te toque, te va a quemar. Después vuelve otro arcángel y pasa lo mismo, ¿no? Le dice tal cosa, el otro no pide perdón, y el arcángel lo maldice con que ahora solo vas a poder comer cenizas y sangre, eso va a ser toda tu alimentación. Y de a poco lo van convirtiendo en un vampiro. Y Caín se convierte ahí el primer vampiro, y en la última reta que le dan otros arcángeles, le dice: lo último que puedes hacer, o sea, por lo menos sé tan buen tipo de no pasarle tu maldición a nadie más, no te reproduzcas, ¿no? El punto es de que Caín termina llegando eventualmente a Cartago, según el libro, a la ciudad de Cartago, donde convive con los humanos y les ayuda a hacer cosas, porque el tipo tiene superpoderes, o sea, súper rápido, súper fuerte, ve en la oscuridad, todos los poderes de los vampiros, ya, y multiplicados por 100, porque es Caín. El punto es de que el tipo está ahí, les está ayudando, pero se siente solo y se acoge 3 pupilos que los quiere mucho. De hecho, se habla mucho del amor acá, es bien interesante. Entonces como que se enamora de estos pupilos y los convierte, pues. Y estos 3 pupilos están así: somos vampiros los 3, no sé qué. Y el tipo ya de repente empieza a sentir miedo. Dice: ¿qué pasa si mis pupilos tratan de matarme a mí? Entonces se va del pueblo, y en lo que está viajando se encuentra con una bruja que creo que se llamaba Vallagar, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Se encuentra con la bruja y le dice: necesito algo para evitar que mis hijos me maten. Y la otra le dice: ya vas a hacer esto, vas a tomar esta rama, le dice, arranca una rama y les dice: cuando les pongas el corazón a tus hijos, no los va a matar, pero los va a paralizar, van a entrar en letargo. Ya. Y
Y eso, ¿no? Y ahora además le dice, tienes que tomar de mi sangre durante 3 lunas llenas y no sé qué chuchas. El punto es de que la primera parte era cierta, pero la segunda parte fue un truco de la bruja para esclavizar a Caín. Cuando los vampiros en este juego, estamos hablando de un juego, en este juego toman de la sangre de otro vampiro, digamos. Cuando alguien toma la sangre de otro vampiro, no se convierte en vampiro, sino que se vuelve un esclavo se llama vínculo de sangre. De acá esto se relaciona con Crepúsculo, se darán cuenta quienes la hayan visto, no hayan leído el libro. No me he visto. Yo he visto a Vuelta las 4, ven. Las 4, 5, no sé cuántas películas. Y sin querer queriendo me he tragado las 4. Oye, sin querer las 4. Sí. El punto es que seguro. En esta parte existe una cosa que le llaman, no sé qué en Crepúsculo, ¿no? Pero es como una atadura. Es una especie de enamoramiento, no enamoramiento. Entonces Caín es como que cae en este vínculo de sangre con la bruja. Como que está así al deseo de lo que la bruja quiere hacer con él, pero él por dentro no quiere, ¿no? Es como un esclavo, tal cual. Un esclavo espiritual, digamos. Entonces, pero como es tan viejo y ha vivido más que todos los demás prácticamente, el tipo empieza a dejar de beber de la sangre de la bruja hasta que se libera del vínculo y la mata. Vuelve a casa y encuentra que sus hijos habían tenido más hijos. Habían tenido como que no sé, 500 hijos. Y los hijos de sus hijos matan a sus hijos. Entonces Caín se vuelve loco, empieza a maldecir a cada uno de ellos y se va a dormir. Ya en un sueño eterno, supuestamente el que va a despertar en el fin del tiempo y no sé qué. Y estos hijos de sus hijos, las maldiciones que les pone Caín se convierten en distintos tipos de vampiros. Ya clanes de vampiros de los cuales se habla en Crepúsculo, donde en Crepúsculo cada uno tiene un poder diferente, de ahí nace eso. Y de lo que nos habla acá en el Cantar de los Vampiros, de los clanes, los Noctuabundus, los Cainium, no sé qué, y los otros, ¿no? Entonces a mí me parece más que este libro, entre comillas, está sacado de eso, de White Wolf. No lo descarto, interesante si existe, pero hasta ahí nomás. Ese es mi tema. Es que ahora me está queriendo matar, me paso repaso de tiempo, lo siento. Como que está muy casado con el juego que mencionas. Sí, a mí me parece que sí. O sea, por lo menos cuando yo empecé a leer así un poco más a detalle, dije, pero Caín menciona a Lilith, habla de clanes, habla de vampiros que se pueden liberar de estos castigos del sol, que en el juego lo puedes hacer, entonces... O el tipo del juego ha encontrado alguna vez el libro y se ha basado en el libro para crear su juego, o viceversa, ¿no? Claro. Eso es, muchachos, ya. Ahora sí, ya. Terminó. Son patrañas. ¿Sí? A mí igual me suena más que todo por esa pista que les digo de que no lo puedes encontrar en otros idiomas. Es que el castellano es el tercer idioma más hablado en el mundo. O sea, debería haber en chino, debería haber en inglés. Por lo menos. O por lo menos si es que alguien lo ha encontrado, porque alguien ha tenido que encontrarlo para traducirlo, tendría que haber una fotito de un libro y claro, son patrañas. Pues yo creo que son patrañas. Sí, es lo esto del libro son patrañas. De todas formas está bastante interesante, pero eso sí, por eso yo quería hablarlo, porque yo leí y dije es fuerte. Después yo no tengo tiempo para hacer otro tema, haré ese nomás. No, mentira. Y lo he traído interesante porque igual siempre me ha gustado esa historia de vampiro que les conté. Me parece una vuelta de hoja súper interesante de la visión de Caín. Es chal. Sí, es bueno. Chal el tema. Lo mejor ha sido esa ha sido la mejor parte, de ¿no? Caín, sí. Sí, la mejor parte. Yo alguna vez escuché esto de... Bueno, no es Caín, es Judas. Que Drácula es Judas. Okay. Porque en la Biblia dice una parte en la que por haberlo traicionado no va a dejarle morir. O sea, se vuelve... De hecho, algunos creo que decían que Judas es el primer vampiro también. No le va a dejar morir. La luz lo lastima, porque él traicionó a la luz de este mundo. Yo soy la verdad. ¿Cómo es? Yo soy la luz, camino, la verdad de y la vida. El que crea en mí. Sí, no, hay otra parte en la que dice que es la luz. Jesucristo es la luz. Yo soy la luz y la sal del mundo. Por eso dice, yo soy la luz, la verdad y la vida. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino. Sí, y esta es la yo soy la luz y sal del mundo. Luz y sal del mundo. Y, o sea, la luz del sol por eso lo lastima. Se lo puede matar con balas de plata, ¿verdad? A Drácula. O con cualquier otro de plata. Porque Judas vendió con plata a Jesucristo. Claro. Y monedas de plata. Entonces hay muchos paralelismos en los que no creo, yo también, o sea, me suena más eso a otro. Son patrañas. Claro, otra. Todos son patrañas. Otro giro más peliculesco, ¿no? Claro.
Pero me parece también interesante eso el paralelismo entre Judas y Drácula. Está súper bueno. Sí, no había escuchado eso, pero me parece bien interesante. Está bueno. No, estabas mamando. Está bueno, o sea, da lugar a mucho... Como siempre, ¿no? Las historias de vampiros pueden ser espectaculares o pueden ser basofia como Crepúsculo. Porque así lo es. Algunos me han dicho así, no, es que la película sí es trucha, pero tienes que leer el libro. He leído el primer libro. Así, a tanto de como que, a ver, y es basofia, muchachos. Ahí te las cuales películas ha leído el libro. Si a alguien le ha gustado, comenten, díganme en los comentarios y nos encontramos, nos damos. Nos damos de eso. Ya. Ese es mi tema, ahora sí. Creo que estamos mamando, no, en ningún momento dice yo soy la sal y luz del mundo. Se inventa, sí. Le pone palabras en la boca. He buscado a Jesús. Dice Mateo 5, capítulo 5, versículos 13. Dice, ustedes son la sal de este mundo y bla, 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 bla. Versículo 14, ustedes son la luz de este mundo y bla, bla, bla. Él no se menciona como la luz. Pero es un dios solar. Eso es un... Jesús es un dios solar, es una deidad solar, una entidad solar. Sí, efectivamente, es una deidad solar. Es una representación del sol. Pero yo recuerdo que decía, soy la luz y sal de este mundo, pero bueno, si no lo encuentras es... Claro, yo también en teoría decía eso, pero... No, debemos estar tal vez no, eso él no dice eso de él, tal vez otros dicen de él. Lo que dicen de él. Claro, creo que estamos cruzándolo con yo soy el camino, la verdad y la vida. Puede ser, como también no puede ser. Como también no. Ya, muy bien, vámonos a Bunkeresidades. Estamos con Bunkeresidades, empezamos conmigo, luego vamos Oscar y Juan Pablo. Ya, vamos. Ya. A mí me pareció muy extraño esto que Bill Clinton, cuando era presidente de Estados Unidos, promulgó una ley para proteger el Área 51 de la legislación ambiental. O sea, toda esa área se estaba avanzando haciendo leyes ambientales, pero él hizo una excepción, una ley que hacía que el área... Ese lugar no. Sí, claro, no sea una excepción al área ambiental. ¿Y eso por qué? Claro. Porque toda área ambiental... Tiempo. Es pública. Ya, exactamente. Se vuelve pública. O sea, ¿cómo? Más cuidado no puede ser. Toda área ambiental es de dominio público. ¿Y él lo ha vuelto el área 51 área ambiental? No. Más bien todo ese sector se estaba volviendo área ambiental y él evitó que solo el área 51 evite ser un área ambiental. Qué interesante. Ya, vamos conmigo. 1, 2 y 3. Hay un pueblo nómada, le llaman el pueblo nómada del mar, que son los Bajau, que son personas que son capaces de sumergirse hasta durante 13 minutos debajo del agua. A profundidades de hasta 60 metros. Pero, o sea, no son buzos, digamos, son profesionales. Son tipos, claro, es un pueblo nómada. Son tipos que viven ahí viven entre Filipinas, Malasia e Indonesia. No pertenecen a tiempo. Son ictiohomos, viejo, como en... ¿Qué se llama esa película? ¿La forma del agua? No, con Kevin Costner. Waterworld. Sí, qué buena película. Buena, excelente. Pero sí, o sea, de hecho los tipos no pertenecen a un país en específico, sino que son de... Van mudando entre esos territorios. Por eso son nómadas del mar, porque van moviéndose. Chala. Y vos los ves en videos... o sea, sí, no, como uno siempre ve a los buzos metiéndose con sus trajes, estos tipos están así, es como si vos fueras a la playa, al lago, digamos, te quitas la polera, te quitas los zapatos y te lanzas, y así. Los primos de Aquaman. Sí, tal cual, están así, tal cual. Justamente vi en esta semana un video de eso, ¿ya? En la que podían caminar, o sea, ellos pueden caminar sobre abajo. Dentro, claro, en la superficie. Claro, eso es justamente lo que iba a decir. Como pueden descender hasta 60 metros, no es que solo están nadando, sino que llegan a tocar tierra, digamos, la superficie. Pero o sea, por ahí. Casi como una vejiga natatoria para mantenerse ahí, porque solamente necesitas peso pues para estar ahí abajo, necesitas peso, pero ellos no. Qué loco, man. Qué bueno, perdón, no sé, tal vez te estoy arruinando algo más, pero sus ojos han desarrollado una capa más gruesa con tal de que ellos pueden ver casi en el agua, casi como nosotros vemos en el aire. Qué espectacular, tan loco. Qué bueno, así te juro, me está. Sí, qué chala, me encantan esas cosas de superhéroes. Sí, están locos. Ya, sigamos. Vamos. Dale. 1, 2, 3. Bueno, hay un pueblo nómada que se llama los Bajau. Y así repiten lo mismo. Hay una historia de un loro, o sea, un montón de
de truanes, de criminales han entrenado a un loro para que les avise cuando llega la policía. No. Sí, luego el loro puede hablar, entonces va volando, como un dron, digamos, inteligente, ¿no? Va volando, vuelve y les avisa si llega la policía. No, el punto es que han capturado al loro, pero el loro no les dice nada a la policía. Y he visto un meme que decía, obvio, es un loro, no una rata. Qué bueno. Qué buena cosa. Ya, sigamos. Vamos. Ya. Este me ha impresionado, es muy cortito. Cuando una persona siente sed, o sea, cuando tiene sensación de sed, es porque tu cuerpo ha perdido más del 1% del agua total que hay en tu cuerpo. O sea, perder un poquito más del 1% ya te da sed. Imagínense la importancia del agua. Del agua, sí, claro. Pues es súper, súper vital. Qué bueno. Ya, sigamos. Bueno, esta bunkerosidad igual está, se puede decir, relacionada a la anterior. Es el caso de un buzo. Esto sí es un buzo profesional que, bueno, se llama Chris Lemons, que en septiembre de 2012 el tipo pasó 30 minutos bajo el mar sin oxígeno. O sea, wow. Tiene como un cordón que los une, digamos, a sus naves donde le pasan oxígeno. Ajá, y demás cosas, ¿no? Se rompió y el tipo wow. se quedó ahí. O sea, se hundió en la profundidad, en la oscuridad y ahí es tiempo, pero les voy a terminar de contar. Terminado, sí. Por favor. El tipo, o sea, se rompió su cordón, se quedó ahí abajo y él ya como que estaba resignado a morir. Porque obviamente la reserva de oxígeno que tienen, creo, es para 6 a 7 minutos. Y obviamente hasta que lo busquen y todo iba a ser mucho más tiempo que eso. Entonces el tipo como que se puso en posición fetal, se acurrucó, o al menos intentaba hacer eso y ya, se quedó ahí. Y lo que dicen, o sea, cómo ha llegado a sobrevivir, porque efectivamente se quedó sin oxígeno, o sea, llegó un punto en el que ya no había más oxígeno, de que por la temperatura del agua el tipo como que ha logrado enfriarse y no morirse, así como tal. No claro, entiendo muy bien. Yo alguna vez escuché que el enfriamiento hace que consuman menos oxígeno. Sí, exactamente, empieza a consumir menos oxígeno, pero él ya no tenía ni menos oxígeno que consumir. Wow. Se sacaba completamente el oxígeno. Es un milagro eso. Sí, es un milagro. O sea, como que el tipo, su cerebro y su corazón, digamos, se congelaron, se podría decir. Claro. Porque el frío, o sea, ha sido tan súbito, digamos, el cambio de temperatura, que se quedó así. Y luego ya lo rescataron y el tipo sobrevivió. O sea, como que reaccionó después. Qué impresionante. Loco. Qué loco. Qué fuerte. Vamos. Qué miedo. Ok, el 4 de mayo, hace no mucho, realmente igual tal vez esto lo han visto los Bunker amigos o ustedes igual. En la ciudad de Oregon se vieron unas luces en el cielo, cayendo como cometas, como la escena de los Transformers cuando llegan a la Tierra. Así tal cual. 4 de mayo de este año, o sea, de este mayo, sí. Y bueno, según el informe oficial, eran escombros de la segunda etapa del cohete Falcon 9. Pero nunca he visto yo eso. O sea, antes tal vez habrían otros videos de escombros así que se vean igual, ¿no? Pero bueno, eso claro. Esa es mi buena curiosidad. Ya, era tiempo hace rato. Ya, vamos. Ya, esta también es otra impresionante y bastante cortita. El Sol es tan grande, tan inmensamente grande, que libera más energía por segundo que todo lo que la humanidad entera ha consumido desde su inicio. Por segundo. En un segundo el Sol libera mucha más energía que toda la humanidad, que todo lo que la humanidad ha consumido desde su inicio. Qué fregado. Qué guaso. Sí, guasol. O sea, no es, pero se podría decir que es una fuente de energía infinita, digamos. Claro, o sea, va a durar millones de años. O sea, infinita para nuestra medición del tiempo, ¿no? Es nuestra concepción. Nuestra concepción del tiempo. Qué fregado. Ya, sigamos. Bueno, esa bunkerosidad ya no tiene nada que ver con el agua ni nada de eso. Es cuando los ciudadanos de Praga lanzaban a sus políticos por la ventana. No ocurrió una vez ni dos veces, sino hasta 3 veces llegó a pasar en distintas épocas del tiempo. En 1419 la primera, la segunda en 1618 y la tercera no hace mucho, en 1948, que la gente se como que enfermaba, o sea, les daba rabia por temas políticos y por temas religiosos y subían ahí a los edificios donde estaban y los lanzaban desde ahí. O sea, morían, obviamente. En el primer caso, bueno, ya es tiempo, pero seguimos.
En el primer caso, sí, porque creo que era una altura medio considerable, entonces como que cayeron y murieron, y los que habían caído y sobrevivido, o sea, había una igual turba enardecida allá afuera del edificio y terminaron de matarlos, digamos, los que sobrevivieron. En el segundo caso, no murieron, pero sí se lastimaron y no los han matado. Y en el tercer caso ya no sé. Qué locos. Sí. Ya, sigamos. Bueno. Vamos. Qué guasito. Bien. Me toca, ¿no? Sí. Ya. El 11 de mayo, igual recién nomás, el diputado Jorge Brites, esto es en Paraguay, ha propuesto legalizar el robo como proyecto de ley. ¿Qué? Eso suena así súper loco. Ha propuesto legalizar el robo hasta cierto punto nomás, o sea que cada persona pueda robar $1.5, esos son 10,000 guaraníes. Cuando lo entrevistaron le han dicho si estaba hablando en serio, les ha dicho sí, estoy hablando en serio. A lo que me refiero es que la gente pueda robar a los que están robándole al pueblo. O sea que para detener la corrupción y todo eso, legalizar el robo para que la gente pueda animarse a robarles a los políticos y demás. Es raro, ¿no? Muy extraño. O sea, con la explicación... Con la explicación cambia el panorama. Cambia el digamos, panorama, no es de que no es justificable. Pero Claro. como que se No es pone un tan poco loco. Interesante, digamos. Sí, exacto. No es tan tronado como que le pasa a este cuate. Qué loco. Ya, sigamos. Bueno, no, ya acabó las curiosidades. Ahora vamos con el tema. Sí, señor. Ya, yo les voy a contar hoy día. Les voy a hablar sobre la leyenda de Cap Dua. Que es el Cap Dua. Ok. Que es un gigante de 2 cabezas. Ya. En general, bueno, el anterior capítulo igual les había hablado de personas pequeñas, como que subespecies de humanos enanos. Ahora te vas a ir al otro extremo. Ahora sí, me he ido al otro extremo y este es el caso de una leyenda de un gigante, de un gigante como tal, solo Claro. que tiene la particularidad de no solo ser gigante, sino que según cuenta la leyenda, tiene 2 cabezas. Al igual que el tema de Juan Pablo, no hay una documentación así oficial, fidedigna, no hay algo así. Entonces igual ustedes ya decidirán si son patrañas o no. Y ya eso lo vemos al final. Pero bueno, o sea, en sí igual, al igual que con el tema de los enanos o humanos pequeños, alrededor de las culturas en muchos lugares a lo largo, digamos, del planeta, siempre dentro del folclore, dentro de los cuentos y todo eso, siempre han habido referencias de hombres gigantes. De hecho, se tiene a los titanes griegos, hay los gigantes nórdicos, El típico Goliat. En China incluso había, igual hay el cuento, la leyenda de un gigante que se llama Pangu. De hecho, en la Biblia creo que no solo, o sea, sí, conocido, creo que no solo es Goliat, sino creo que había otro gigante más. Hay full historias de gigantes. Habíamos hablado igual de esto. Sí, o sea, pero hemos así visto la conocido, huella. digamos. Conocidos con nombre y con todo. nombre. Recuerdo que había no sé si tenía nombre, creo que sí, era un gigante egipcio, que alguna vez les dije que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Sí. Y también los Nefilim, que dicen que eran gigantes. Gigantes, exacto. Pero sí, o sea, en general hay muchos cuentos de gigantes, de hecho aquí también, o sea, en la cultura, digamos, Claro, andina, se puede precolonial. decir, hay historias igual de gigantes. Sí. Pero bueno, Cap Dua se dice que es un gigante de la Patagonia, que se lo descubrió en las costas obviamente de la Patagonia, en América del Sur, ¿no? Ahora, según la leyenda, igual este gigante mide 3.66 metros de altura, o sea, es realmente gigante. Y de hecho se tiene como que el cuerpo del gigante, se lo tiene en un museo en Estados Unidos, en Baltimore, Maryland. Ahí si uno va puede ver el cuerpo como tal de 3.66 metros con sus 2 cabezas. Ahora, o sea, está ahí el esqueleto. Y entonces, ¿por el qué cuerpo habríamos momificado. El cuerpo patrañas, momificado. El cuerpo momificado está ahí. Ya vamos a ir llegando. Ahora, esta historia, digamos, como que... o sea, ¿por qué se relaciona? ¿Por qué se dice que es de la Patagonia? Porque de hecho, la leyenda... En realidad hay como que 2 historias, 2 versiones de la leyenda de cómo es que llegó a conocerse a este gigante. Una de ellas, una de estas historias es de que
este gigante fue descubierto como dijimos, en la Patagonia. De hecho es de ahí, o sea, las dos leyendas coinciden que es de la Patagonia, pero ha sido descubierto cuando Fernando de Magallanes llegó a esta parte del planeta. Supuestamente llega y ahí se encontraron con este gigante. De hecho hay algunas como que no pinturas sino dibujos en los que se veía a los, digamos, exploradores de Fernando de Magallanes, claro, interactuando con gigantes. Dibujaron, retrataron. Exactamente, eso he escuchado, pero después te voy a comentar algo ya. Y ellos decían, o sea, según los relatos de ellos, de que en la Patagonia encontraron humanos nativos de ahí que eran 2 veces más grandes que un hombre normal. Y esto, o sea, 2 veces más grandes que un hombre europeo de esas épocas, que como sabemos en aquel entonces el promedio, claro, el promedio de estatura del hombre europeo era más bajo de lo que se tiene hoy en día. Entonces ahí como que coincidiría, digamos, ¿no? Que Cap d'Huá mida 3.66 metros y un hombre promedio, tal vez de un europeo promedio de esas épocas, habrá estado por unos 60, unos 70. Por ahí como que puede haber una relación. Sí. Pero bueno, a causa de estos relatos de Fernando de Magallanes, en Europa siempre se tuvo la referencia de que la Patagonia era una tierra de gigantes. De hecho, para aquel entonces los europeos decían eso así, tal cual: Patagonia es tierra de gigantes. De hecho, el nombre viene de eso. ¿Qué cosa? Patagonia. No sé, eso igual dicen, yo no sé, de que supuestamente Patagonia es porque sus pies eran... Por Patagón. Claro, por Patagón. Sea, así como el que tiene nariz grande se le dice narizón. Narizón, claro. El que tiene pie narigón, grande. perdón, o narigón, claro. Al que tiene pie grande se le decía Patagón. No sé. ¿Sí? Yo y no de ahí sé, viene la verdad. Patagonia. No me he puesto a investigar realmente de dónde viene Patagonia, así de manera oficial. Fuentes confiables, digamos, que sí. De hecho hay marcas, hay huellas de pies enormes. El nombre de Patagonia deriva de la expresión patagones, con la que Hernando de Magallanes nombró a los aborígenes que encontró en estas tierras cuando fundó Puerto San Julián, asombrado por el tamaño de las huellas que dejaban al caminar. Ahí está, entonces parece que es oficial. Claro, de que Patagonia es... O sea, hace referencia precisamente a pies grandes, claro, patones, digamos, ¿no? Entonces, continuando, digamos, con la primera versión de la leyenda, ahí encontraron a Cap d'Huá, que aparte de ser gigante tenía 2 cabezas. Supuestamente lo encontraron los marineros de Fernando de Magallanes en 1673. Lo capturaron, lo llevaron al barco donde lo amarraron todos, o sea, como que no lo han invitado, sino lo han capturado, lo han cazado, digamos. Ahí Cap d'Huá se liberó de las ataduras, digamos, con lo que lo tenían, y luchó con los marineros y lo asesinaron clavándole una lanza en el pecho. Igual sigue la leyenda de que después de esto han momificado y disecado el cuerpo y se lo llevaron a Gran Bretaña, y luego ya terminó en Estados Unidos ahí por el siglo XIX. De hecho, cuando llegó a Estados Unidos, como que era bueno, en esas épocas había mucho ese tema de los fenómenos en los circos. De hecho, los circos claro. No eran como los circos de ahora, digamos, sí, de espectáculos, acrobacias, sino que habían hombres como que raros, ¿no? Hombres enanos, hombres gigantes, hombres con, no sé, 4 brazos, cosas así. Entonces, como que el cadáver formaba parte de esos, lo que se conoce como freak shows. Esa es la primera versión. La segunda versión de la historia es de que el gigante ya fue encontrado muerto en la playa con esta herida de la lanza en el pecho, pero que los que lo encontraron no han sido los marineros de Fernando de Magallanes, sino de que eran indígenas paraguayos que lo encontraron, lo momificaron y que incluso lo adoraban como una especie de dios. Y bueno, en algún momento durante todo esto llegó digamos, marineros británicos que entraron a Paraguay y igual lo robaron y luego se lo llevaron a Gran Bretaña y luego acabó en Estados Unidos. Estas son las 2 versiones, digamos, que se manejan de Cap d'Huá. En ambas historias como que la conclusión es la misma, ¿no? De que llega a estar en Gran Bretaña y luego termina en Estados Unidos. Eso es como que en lo que coincide.
Ahora, aquí empieza ya a entrar la parte de si realmente era cierto, si era no solo una leyenda, sino era tal vez algo real. Pero hay una momia. Claro, ahí ya vamos hiriendo. Ya. O sea, en general, personas de esta estatura es complicado porque el registro, digamos, de la persona más alta en la historia, de la que hay evidencia así oficial, documentada, es de Robert Wadlow, que bueno, es un tipo que vivió hasta 1940, desde 1918 a 1940, que medía 2.47 metros y que el tipo no paraba de crecer, o sea, crecía, pero murió a los 22 años. Claro. Murió bastante joven. Es digamos uno de los casos más, como digo, el caso así súper documentado de la persona más alta, ¿no? Ahora, el punto es de que incluso para que una persona pueda llegar a medir este tamaño de 2.47 metros, para poder llegar a eso hay muchas complicaciones de salud en el desarrollo como tal del cuerpo. De hecho, la razón por la que murió Robert Wadlow, es porque en sus pies, o sea, murió por una infección el tipo, porque en sus pies empezaron a hacerse ampollas por el peso de su cuerpo. Qué fregado. Entonces, como que tal vez no soportaban el peso de semejante tipo y en sus pies se hicieron ampollas y bueno, como esas veces también la medicina no era muy avanzada, le dio una infección y se murió. Entonces, por el tema de la estatura, imagínense si una persona de 2.47 metros le pasa eso, habría que ver qué le puede pasar a una persona de 3.66 metros, ¿no? Como contraparte, lo que yo pienso acá es de que eso estamos hablando si fuera una persona como tal, un Homo sapiens, digamos. Un hombre normal, claro. Un hombre normal. Claro. O sea, un hombre con problemas de crecimiento. Con problemas de un hombre normal. Una cosa es un gigante y otra cosa es un Homo sapiens con problemas de crecimiento. Entonces, claro, son dos especies distintas. Claro, estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, normalmente las personas piensan que un gigante, o no, las personas, la ciencia quiere pensar que un gigante son Homo sapiens con gigantismo. Claro, con gigantismo, ¿no? Pero 3 metros tal vez no es así. Tal vez realmente son una especie distinta que tiene las condiciones para poder, digamos, aguantar ese peso, esa estatura y todo eso. Claro. Como contraparte. Porque eso decíamos, perdón que te corte, eso decíamos igual nosotros de los gnomos, en el capítulo que se hablaba de los gnomos, pensando en los gnomos como personas pequeñas, en esas capacidades de como que sus pulmones son más pequeños, por eso pueden aguantar, pero tal vez tienen otras características que les permiten vivir bajo las cuevas. Claro, de hecho, en teoría, según casi todas las leyendas, estos tipos tenían como que poderes mágicos también, ¿no? Entonces, claro. Y alguna vez igual de los gigantes creo que he escuchado que igual eran. No, eso yo nunca he escuchado. Tenían poderes. Bueno. Pero bueno, o sea, esto por la parte de la altura, de la estatura. Y claramente Cap-Doan no solo era estatura, sino que también tenía dos cabezas. Uh-huh. Ahora, yendo por la parte de casos de personas con dos cabezas, esto es algo que también pasa, no es algo que nunca en la vida existió ni no se vio. De hecho, es una condición que se llama parapagodicefálico. Y esto es lo que se conoce también como siameses, ¿no? Que dos gemelos, dos personas, claro, comparten el mismo cuerpo, pero tienen dos cabezas. Ahora igual, acá se pone complicado igual un poco el tema porque la mayoría de estos casos no sobreviven ni siquiera a la infancia, o sea, mueren muy niños. O sea, llegar a los 22 años era demasiado... No. Este era un tipo gigante, no que tenía dos cabezas. Ahora estamos hablando de casos con dos cabezas, porque Cap-Doan era un hombre gigante y además tenía dos cabezas. Entonces, estamos viéndolo por dos puntos. En el tema de dos cabezas específicamente, y eso sabemos todos, de que las personas, niños, no sé cómo llamarlo, que nacen con dos cabezas, se mueren normalmente así, niños o bebés muy incluso, pronto, muy pronto. ¿Y esto por qué? Obviamente porque empieza a haber una complicación con el tema de los órganos. Ahora, hay casos muy raros en los que sí han llegado a una edad adulta, o sea, un cuerpo con dos cabezas, pero estos han sido casos en los que el cuerpo ha logrado dentro del mismo cuerpo desarrollar órganos para cada cabeza, se podría decir. Paralelos, claro, 2 corazones, 2 estómagos, 4 pulmones, no sé, cosas así. Los casos
en los que no se ha podido desarrollar así son los casos en los que mueren pronto. De hecho, igual hay casos que igual eran partes de circo los más famosos eran unos hermanos italianos que eran Giovanni y Giacomo Battista. Incluso hay fotos de los tipos que, o sea, llegaron a una edad adulta en los que vivían en un mismo cuerpo como tal. El punto es de que si hablamos de este caso, o sea, de un cuerpo que ha desarrollado dos cabezas y órganos en paralelo, no es un cuerpo que tiene bastantes dificultades como tal. O sea, no se puede mover fácil, no es, digamos, que tenga una motricidad muy normal. Entonces eso también hace como que pensar un poco si Cap-Dois, porque de hecho la leyenda cuenta de que Cap-Dois murió, una de las versiones de la leyenda cuenta que Cap-Dois murió en combate. Entonces ahí uno se pone a pensar, gozado de buena salud. Claro, o sea, para poder darte con marineros tenías que haber estado en buenas condiciones físicas, o sea, tener una buena motricidad y todo eso, ¿no? Y también como que ahí hay un punto que habría que analizar. Ahora eso igual, ¿no? Estamos viéndolo como un cuerpo humano, pero en general ya tendríamos que estar hablando de un monstruo, digamos, no necesariamente de un gigante como tal, sino ya algo muy, muy loco, como para que pueda tener dos cabezas y funcionar anatómicamente bien, digamos. Claro. Ahí están esas dos como que observaciones, ¿no? Respecto a la altura y respecto a que tenga dos cabezas. Ahora, ya en la parte, digamos, más científica, se podría decir, el cuerpo ha sido examinado por médicos, supuestamente, porque tampoco hay registros oficiales, pero se dice de que ese cuerpo momificado ha sido examinado por médicos en la década de 1960. Y según esos médicos dijeron de que no existía ningún signo evidente de que sea algo falso, o sea, de que sea algo creado, claro, montado, digamos. En teoría, en teoría, y digo en teoría porque no hay un registro oficial, estos médicos dijeron de que era verdadero, un cuerpo verdadero. Curiosamente, ningún otro médico luego se ha puesto a examinar el cuerpo. Al día de hoy no hay ningún otro estudio que lo hayan hecho, o sea, y con la ciencia con los recursos con los que se cuenta hoy en día, creo que habría muchas más posibilidades de determinar si es cierto o no, pero claro, curiosamente hasta ahora nadie se ha puesto a revisar esto. Después, donde empieza a surgir igual otra duda es de que este cuerpo al llegar, o sea, ¿cómo es que llegó a Estados Unidos? Porque se puede decir de que llega a ser propiedad de un tipo que se llama Phineas Taylor Barnum. ¿Y quién era este Phineas Taylor Barnum? Era un hombre de negocios y era político también en el siglo XIX, pero que era muy conocido porque él hacía espectáculos hacía estos freak shows, hacía espectáculos en los que en teoría mostraba criaturas así mitológicas, extrañas que habían encontrado, fenómenos. De hecho, él creo que ha sido uno de los primeros en mostrar, entre comillas, digamos, sirenas que según él había encontrado. Entonces el tipo era famoso por hacer ese tipo de espectáculos, pero también era famoso porque la mayoría de todas estas cosas que él mostraba se comprobaron que eran engaños, que eran fakes. Claro, mentira. Y al final Cap-Dois cayó en manos de él. O sea, en teoría él lo trajo de Gran Bretaña. Entonces ahí como que también hay ciertas cosas que te hacen pensar, digamos, ¿no? Si realmente era de verdad o no. Aparte, igual, ahí por el siglo XIX habían personas de hecho esto se llama taxidermia rebelde, de que era como que una profesión de que personas se dedicaban a reconstruir cadáveres para que parezcan criaturas míticas, o sea, de hecho hacían dragones, hadas, duendes, con huesos de diferentes animales.
de diferentes cosas hacían eso, y eso se conoce como taxidermia rebelde, y eso era muy popular a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces también como que es todo esto pasó en el siglo XIX, entonces como que también podría estar relacionado con eso. En sí es eso, o sea, en sí la leyenda de Cap-Doa es esa, es el gigante de dos cabezas, que es, en teoría se puede ir a ver el cuerpo, o sea, de hecho se puede ir a ver el cuerpo que en teoría es real en ese museo en Estados Unidos, pero ahí como que ya queda la duda, ¿no? Queda la duda precisamente, más que todo por dos puntos. Uno, que nunca más hubo un estudio médico oficial del cuerpo para determinar si es cierto o no, y que está como que bajo el manto de tal vez ya murió, me imagino que murió seguramente Phineas Taylor Barnum, ¿no? Que está bajo su negocio, se podría decir. Qué bueno. Qué tronado suena todo eso. Sí, o sea, es medio loco. De hecho, ya en internet, si ustedes ponen Cap-Doa y buscan, van a encontrar... o sea, se ve el cadáver del bicho, por eso te decía. Ajá, van a encontrar un montón de fotos, digamos, porque evidentemente hay un cadáver que se exhibe en un museo, en ese museo de Baltimore, en Estados Unidos. Eso es... Cap-Doa, ¿no? Pon Cap-Doa gigante porque por lo visto hay un trago también que se llama Cap-Doa. Eso no había visto, a ver. Sí, estaba buscando Cap-Doa y me salió algo más, Cap-Doa no sé qué. Cap-Doa es K-A-P-D-W-A. Tal vez has buscado con otro. Sí, porque yo pongo con ese nombre y me sale tal cual. De hecho, imágenes, sale ahí la foto del cuerpo y todo eso. Pero bueno, eso es. Qué impresionante, qué buen caso. Es muy buen caso. Y lo peor es de que hay fotos de la momia, o sea, lo que se presume que es la momia, ¿no? Claro. De medios bastante creíbles, la verdad. O sea, no estamos hablando de páginas. Claro, de dudosa, de un blog de alguien. Claro, de algún aficionado, sino claro. Son portales de noticias como tal. Oficiales, claro. Claro, y hay fotos y ellos pueden poner eso porque hay un cuerpo. Ahora, de que ellos aseveran que es 100% real, no. Eso no. Por eso yo creo que también estos son patrañas. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Sí, yo creo. Es que hay muchos puntos que no, o sea, tiene muchas cosas medio misteriosas. Muchos huecos, dices. Muchos huecos, exacto. Hay muchas como que inconsistencias. De hecho, me extraña que nunca ningún médico o algún investigador se haya dado la molestia desde 1960 ponerle un dedo para ver si es real o no. Clonar. Claro. Al menos si eso para mí sería tal vez algo. ¿Y cuál sería, digamos, pero la ganancia en esto? Porque usualmente cuando haces estas cosas por conveniencia, ¿no? ¿Cómo ganancia? O sea, ¿por qué motivo investigarían? No, ¿por qué motivo investigarían? Sino ¿por qué motivo habrían de ajá. Porque para Phineas Taylor Barnum era un empresario que tenía sus espectáculos de freak shows, entonces quería poner un nuevo bicho en su vitrina para ganar más dinero, digamos. Como era un circo, o sea, como eso que has dado igual de buena curiosidad, creo. No era por curiosidad, de que un casino compró algo había comprado. Que era una de esas reliquias. El queso frito con la cara de la Virgen María. Así, ¿no? Claro, exactamente, puede ser algo así. Claro. Un espectáculo más para que la gente vaya, pague su boleto y vea una atracción más. Claro. Ahora habría que ver también en qué museo está en Estados Unidos. Eso la verdad tampoco lo investigó. Imagínate que sea un museo, no sé, de historia oficial del gobierno, ponte. Ahí sí podría tener un poco más de credibilidad. Si es un museo independiente o privado, claro, ahí como que pierde también, o sea, llega a perder un poco el peso de que puede tener de cierto, ¿no? Pues bien. Qué impresionante. Me gustó mucho el caso. Me gustó mucho. Ok, pues, entonces vamos dando la retirada. Llegó el momento de decir adiós. La replegada. Adiós. Yo soy Juan Pablo. Espero que les hayan gustado los temas de Raúl y de Oscar. ¿Cuál fue el tema que más te gustó?
A mí también me gustó. Como Dora la exploradora. No, a mí me ha gustado bien. Igual, de nuevo, los temas de Oscar y Raúl. El mío también, igual modestia aparte, me ha gustado. Bueno, hoy hemos hablado de patrañas. Me ha faltado, pero decir un dato de los vampiros. ¿Qué? O sea, os había prometido que iba a decir lo de que hay una enfermedad que supuestamente te causa todo lo que podría camuflar que tú eres un vampiro. O sea, porque se llama parafilia y hace que seas sensible a la luz del sol, que como igual evitas ver destellos, evitan los reflejos, o sea, los espejos. El olor del ajo igual les causa una especie de sensibilidad y tienen sed de sangre. Entonces básicamente es un vampiro, pero justificado por la ciencia médica. Eso. Como parafilia. Eso se llama. Qué interesante. Es un tipo de... Bueno, ok, eso era todo. Entonces ahora ese es mi tema. Vuelve a retomar. Yo soy Juan Pablo, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, recomiéndenlo a sus amigos. Y si no les ha gustado, recomiéndenlo a sus enemigos. Nos vemos. Muchas gracias a Oscar, Juan Pablo, han traído temas realmente muy buenos, como cada capítulo de Búnker. Nos vemos la siguiente, estimados podescuchas. Les mando un fuerte abrazo, hasta la próxima. Yo he sido Raúl, chao. Nuevamente y como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Búnker. No se olviden darle al botón de suscribirse y darle a la campana para que siempre estén ahí al tanto de nuestras noticias y todos nuestros capítulos del Búnker. Muchas gracias y que estén muy bien.